Hola, en el presente módulo vamos a ver lo que son funciones trigonométricas. La trigonometría se estudió durante muchos años y lo que hicieron los griegos sobre todo es encontrar relaciones entre los lados de los triángulos y los ángulos opuestos a cada lado. Se dieron cuenta que cuando tienen características particulares, se cumplen propiedades que son válidas para distintos ángulos o distintos lados, de acuerdo a qué es lo que se tome como dato. Pero teniendo un triángulo rectángulo, se dieron cuenta que la proporcionalidad de este lado con respecto a este, si el ángulo permanecía constante, era la misma que para un ángulo constante esa relación fuera entre otro lado, entre otro valor de ese largo en el triángulo que está inscrito y el nuevo segmento que se definía, es decir, se mantenía la proporcionalidad entre este y este. Bueno, eso dio origen a lo que es la trigonometría, que dice en realidad la medida de los triángulos. Y hoy lo que vamos a ver son las definiciones básicas de la trigonometría y algunas propiedades interesantes de la trigonometría. Entonces, para comenzar a trabajar con lo que es la trigonometría, vamos a dibujar un triángulo rectángulo donde vamos a establecer esas relaciones trigonométricas tomando un triángulo inscripto en esta circunferencia. Digamos, podemos tomar un triángulo mientras sea rectángulo, va a valer las relaciones. Yo lo inscribo en la circunferencia para hacerme más fácil la explicación. Suponiendo que este es el lado, por ejemplo, acá estamos con el origen de coordenadas, ¿no? El 0 para x, si esto es x y esto es y el 0 para y es el origen 0, 0. Bueno, pero en mi triángulo va a ser el vértice A, a este lo podemos llamar vértice B y a este vértice C. En general los vértices se denotan con letras mayúsculas, mientras que los segmentos de los lados con letras minúsculas. El segmento opuesto al vértice A lo vamos a llamar A minúscula, el segmento opuesto al vértice B lo vamos a llamar B minúscula y el segmento opuesto al vértice C lo vamos a llamar C minúscula. Este ángulo, como dije, lo dibujamos y es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Este ángulo lo conocemos si es de 90 grados. Bueno, a partir de acá definimos entonces distintas relaciones de los lados estos, de los segmentos estos, con respecto a los ángulos. Lo que son los ángulos se denotan en general con letras griegas. Lo que es opuesto, lo que contiene al vértice A le llamamos ángulo alfa, lo que contiene el vértice B lo llamamos ángulo beta y este ángulo podríamos llamarlo delta, que ya sabemos que es 90 grados, así que directamente no lo ponemos. El lado opuesto al ángulo de 90 grados se le llama también hipotenusa
Esto es la hipotenusa. Si mi ángulo de interés es este alfa, cateto se le llama a este segmento A, es el cateto opuesto al ángulo alfa, mientras que el cateto adyacente al ángulo alfa sería el cateto B, cateto adyacente. El segmento C seguiría siendo mi hipotenusa porque es el opuesto al ángulo de 90 grados. Ahora, mientras que si tomamos el ángulo beta, el cateto adyacente al ángulo beta sería el lado A, el segmento A, mientras que el cateto opuesto sería el segmento B. Vamos a definir entonces lo que es estaríamos definiendo entonces lo que es las funciones senos, cosenos y tangente de un ángulo. Acá en la gráfica definimos la función seno del ángulo alfa como la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, es decir, el valor de este segmento, centímetros sobre centímetro, sería CB, el segmento CB sobre el segmento AB. Esa es la definición del seno, o también expresado A, el segmento A sobre el segmento C, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo alfa lo definimos como el cateto adyacente, que sería AC, el segmento AC, sobre la hipotenusa, el segmento AB. Esto sería el segmento B chiquita sobre la hipotenusa, que es C. Y por último, la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, sería CB, el segmento CB, sobre el segmento AC, o lo que es lo mismo, cateto opuesto, que es el segmento A, sobre cateto adyacente, que es el segmento B. Esto es para el ángulo alfa este, ¿sí? Tener presente que en un triángulo rectángulo la suma, o en cualquier triángulo, la suma de todos sus ángulos interiores da 180 grados. Es decir, que alfa más beta más 90 que conocemos es igual a 180 grados. Esto es interesante recordarlo por las propiedades que tienen, ¿no? Si esto lo paso al otro miembro, como está sumando, pasa restando, es decir, que en un triángulo rectángulo, alfa más beta es 90 grados. Esto es bueno mencionarlo, porque si por ejemplo definimos o queremos calcular el seno del ángulo beta,
haríamos el cateto opuesto a ese ángulo sobre la hipotenusa. El cateto opuesto en este caso sería B, el segmento B, y la hipotenusa C, mientras que el coseno del ángulo beta sería el cateto adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, que es C. Es decir, que acá estamos haciendo el seno del ángulo complementario. ¿Está bien? También otro dato útil para recordar es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la suma del cateto, o que la suma de los catetos de los lados, digamos, al cuadrado de un triángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. La suma del cuadrado de los lados A y B es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, este es el lado A y el lado B. De los lados adyacentes al ángulo recto es igual al cuadrado del segmento que es opuesto al ángulo recto. Ese es el teorema de Pitágoras, ¿no? Todos estos datos son importantes después cuando uno encuentra relaciones y las usa para resolver ejercicios. Bueno, repasando entonces las funciones trigonométricas básicas, decimos que el seno de un ángulo, en este caso el ángulo alfa, es igual al cateto opuesto, que sería este segmento A, dividido la hipotenusa, que sería el segmento C. El coseno del ángulo alfa sería igual al cateto adyacente, en este caso B, dividido la hipotenusa, siendo la hipotenusa el segmento que es opuesto al ángulo recto. Y la tangente del ángulo alfa sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, el cociente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Fíjense si mantenemos la relación de ángulos constante, es decir, si mantenemos los ángulos constantes dentro de este triángulo, por más que los lados de este triángulo me cambien, estos cocientes siempre son constantes. Por eso es que definieron la función seno, coseno y tangente, porque descubrieron que les facilita las cosas cuando tienen que hacer ejercicios particulares. Es decir, quiero mostrarles qué es lo que les digo, ¿no? Si yo mantengo constante, si yo por ejemplo acá dibujo otra figura que tenga lados más largos con los mismos ángulos que esta que estamos viendo acá, lo que nos estará dando es que estas relaciones se mantienen constantes. Si este ángulo sigue siendo un ángulo recto, es decir, si esto es 90 grados, este lado es paralelo a este. Entonces, estos ángulos son iguales. Este va a ser el ángulo beta
este sigue siendo el ángulo alfa, y este sigue siendo, y este es 90 grados. Ahora lo que me cambió, tengo otro punto, ahora tengo un punto B', acá tendría un punto C', acá tenía otra hipotenusa que es más larga, es de A a B, esta sería una hipotenusa C', esto sería un cateto opuesto al ángulo alfa A', le pongo prima porque son distintos, y este sería un cateto adyacente B', porque es distinto al B que vimos. Y acá me tomo el atrevimiento de colocar que A', que el seno de este ángulo, el seno de alfa, es igual a A' sobre C', que el seno de B, que el coseno de alfa es igual al nuevo cateto opuesto, que sería B', sobre C', y que la tangente de alfa va a ser igual a A' sobre B'. Eso es lo interesante de esto, digamos, que a pesar de habernos movido en las distancias, si respetamos que se mantienen los ángulos, las medidas de los ángulos, los cocientes, las relaciones entre los lados, dan números que son constantes, que se mantienen y son proporcionales a esos ángulos. Eso es lo grande de la trigonometría y lo que permite desarrollar todas esas funciones. Por otro lado, también tenemos que saber o valernos de propiedades útiles a la hora de usar las funciones trigonométricas. Hay que saber que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. ¿Y esto de dónde sale? Y sale de aplicar el teorema de Pitágoras. Este era el teorema de Pitágoras, ¿no? Esto daba, este es el teorema de Pitágoras, que daba la relación entre los lados para un triángulo rectángulo, es decir, la condición es que sea rectángulo, que la suma del cuadrado de los lados es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso está demostrado, se demuestra en matemática y es un dato interesante para demostrar que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Fíjense acá si pongo la primera expresión, la primera ecuación en función de A, si despejo A y lo pongo en función del ángulo y de C. A sería igual, esto pasa multiplicando porque está dividiendo a C, a la hipotenusa, por el seno del ángulo alfa. Esto es el coseno del ángulo alfa y este es el seno del ángulo alfa, ¿no? Hablemos claro. De la expresión 2 tengo que B, esto es de la expresión 1, puedo llegar a esto fácilmente. De la expresión 2 puedo llegar fácilmente a que B es igual, esto pasa multiplicando al segmento C por el coseno del ángulo alfa, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el teorema de Pitágoras, acá en la ecuación 3, reemplazamos estos valores de A y este valor de B. En lugar de poner A al cuadrado, pongo lo que es A, C por el seno de alfa, del ángulo alfa. Eso al cuadrado, ¿sí? Más B, que era B, es C
por el coseno del ángulo alfa, esto al cuadrado, a que es igual a c al cuadrado. Esto el cuadrado lo distribuyo, es lo mismo que poner c al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo alfa, más, acá también distribuyo el cuadrado este, c al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo alfa, es igual a c al cuadrado. Si acá saco denominador, si acá saco factor común c al cuadrado, me queda que multiplica el seno al cuadrado de alfa, el ángulo alfa, más el coseno al cuadrado del ángulo alfa. Esto es igual a c al cuadrado. Este c está multiplicando este miembro, lo puedo mandar dividiendo, entonces me queda que seno al cuadrado del ángulo alfa más el coseno al cuadrado del ángulo alfa, esto es igual a c al cuadrado dividido, pasa dividiendo c al cuadrado. Simplifico c con c y esto es igual a 1, sea el número que sea. Entonces, por lo tanto, acá mostré a partir de Pitágoras que el seno al cuadrado de un ángulo alfa, o el ángulo que sea, más su coseno al cuadrado de ese mismo ángulo, esto vale 1. Esta es una expresión que conviene recordar en todo momento porque permite sacar las relaciones entre las distintas funciones trigonométricas, ¿sí? Si yo quiero poner por h o por b el seno en función del coseno, y acá es muy sencillo, despejamos el seno de esta expresión a partir de esto. Entonces, bueno, el seno al cuadrado del ángulo alfa es igual a 1, esto está sumando, pasa restando, menos el coseno al cuadrado de alfa. Ahora yo quiero, por ejemplo, el seno solo, entonces esto está elevado al cuadrado, lo paso como raíz. Digo, el seno del ángulo alfa va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de alfa, del ángulo alfa. Y así con todo, ¿sí? Es decir, acá tengo una expresión para el seno en función del coseno. ¿Hay que estudiársela de memoria? No. Si uno sabe esta expresión, que es la más importante, la deriva fácilmente a la otra. Y la expresión 4 que llamamos a esta ecuación se deriva también sencillamente a partir del teorema de Pitágoras. Entonces, más que recordar las cosas de memoria, conviene entender lo que se hacen. Por ejemplo, de esta expresión 4, si quiero poner la tangente, ¿sí? O el coseno en función de la tangente, ¿qué se les ocurriría hacer? Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa, me dicen, del ángulo alfa, me dicen que es igual a 1. Si yo quiero poner en función de la tangente, yo podría, y del coseno, yo podría dividir ambos miembros por el coseno al cuadrado de alfa, dividido coseno al cuadrado de alfa. Si yo en igualdad mantengo las operaciones que hago de los dos lados la ecuación no me cambia. Entonces acá podría hacerlo, en vez de sacar denominador común, lo separo. Esta expresión es lo mismo que poner seno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa, y esto es igual a 1 sobre el coseno al cuadrado de alfa. Recuerden, alfa es un ángulo y siempre conviene hacerle el sombrerito de ángulo. Y en definitiva,
seno sobre coseno es tangente. Si está el seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado, es la tangente al cuadrado del ángulo. Tangente al cuadrado del ángulo alfa más coseno al cuadrado sobre coseno al cuadrado es 1. Aquí es igual a 1 sobre el coseno al cuadrado de alfa, el ángulo alfa. Entonces, si quiero poner, por ejemplo, el coseno en función de la tangente, lo que hago es, lo tengo que pasar al miembro de arriba. Entonces, lo que está abajo lo paso multiplicando, lo que está multiplicando lo paso dividiendo. Coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 sobre la tangente al cuadrado del ángulo alfa más 1. ¿Sí? Ahora, si les decía que quería solamente el coseno del ángulo alfa en función de la tangente, y bueno, coseno de alfa, esto me está elevando, pasa al otro miembro como una raíz cuadrada, igual a la raíz cuadrada de 1 sobre la tangente al cuadrado de alfa del ángulo alfa más 1. Y así con todo, es decir, usando esta relación fundamental tan sencilla, podemos sacar la relación entre seno, coseno, tangente, las relaciones entre esas expresiones de un ángulo, que a veces es necesaria trabajarla de esa manera, por eso, pero se tienen que estudiar todas esas relaciones. Tienen que saber esto, no, tienen que saber llegar en forma sencilla. Tienen que saber esto, no, tienen que saber llegar en forma sencilla. Otras funciones trigonométricas que se definen son las inversas de estas que estamos mencionando acá. Y esas funciones inversas que estamos mencionando acá son por ejemplo, la cosecante de un ángulo alfa se define como 1 sobre el seno del ángulo alfa. La secante del ángulo alfa se define 1 sobre el coseno del ángulo alfa. Y la cotangente de ángulo alfa se define 1 sobre la tangente del ángulo alfa. ¿Sí? Estas son las funciones trigonométricas inversas a lo que vimos. Se usan poco, es decir, en general es mejor manejarse en el mundo del seno, del coseno y de la tangente que estar sumando propiedades de estas nuevas funciones. Ahora, lo otro importante es las funciones recíprocas de las trigonométricas. Las recíprocas son las que te dan, la que te permite calcular el ángulo. Por ejemplo, si i es igual al seno de alfa, del ángulo alfa, entonces alfa va a ser igual al arcoseno de i. Si h es igual al coseno de alfa, el ángulo alfa va a ser igual al arco coseno de h. Si t es la tangente del ángulo alfa, el valor de la tangente, el ángulo alfa va a ser igual al arco
tangente de t. Esto es útil en la medida que necesitemos calcular ese valor de alfa. Acá viene a relucir cómo medimos los ángulos, ¿sí? Acá sale un dato interesante que es cómo medimos los ángulos. Hay distintas formas de medir los ángulos. Si uno busca una calculadora convencional, vemos que tenemos para degree, gradianes y radianes, ¿sí? Estos son grados sexagesimales. Estos son los gradianes, son centesimales, y los radianes son los que dividen a toda la circunferencia en 2pi. El más usado en la vida cotidiana es los grados sexagesimales, que dicen que bueno, toda la circunferencia tiene 360 grados. Por ejemplo, después lo vemos graficado. Mientras que los gradianes son grados, algo que se quiere parecer a los decimales, y lo que hacen es dividir toda la circunferencia, y dice que eso tiene 400 grados gradianes. Lo usan sobre todo en lo que es arquitectura. Mientras que los radianes, 2pi, que vale para los matemáticos sobre todo, dice que toda la circunferencia tiene 2pi, donde el pi es un número fijo que tiene un valor muy exacto, muy conocido. Vale 3, 14, 16, etcétera, es decir, 3,1416, ¿sí? Esos son los radianes y son los usados en matemática. Si pensamos que, bueno, supongamos que estamos en el mundo de la matemática, nos conviene trabajar en radianes porque son números directamente, que lo mezclamos con el resto de los números, mientras que los grados, trabajarlos en grados complica un poco la cosa. Si lo queremos ver gráficamente, si agarramos una circunferencia, disculpen el sonido de fondo, que no es la idea. Disculpen el sonido del fondo, que no es la idea. Pero bueno, están divirtiendo. Si agarramos la circunferencia, si nosotros medimos en grados, los normalmente que decimos grados, que serían los sexagesimales, toda la circunferencia dice que tiene 360 grados, es decir, aquí tendríamos 360 grados. Entonces, en grados sexagesimales, vamos a poner en grados sexagesimales, salimos de 0
grados sexagesimal, y toda la circunferencia decimos que son 360 grados sexagesimales. La cuarta parte serían 90 grados sexagesimales, la mitad serían 180 grados sexagesimales, la tres cuarta parte serían 270 grados sexagesimales y toda la circunferencia 360. Lo que hay entre 0 y 90 hay que dividirlo en forma lineal y ahí tendríamos los 30 grados, los 45 a la mitad, etc. Ahora, si vamos a lo que es la división de grados centesimales o gradianes salimos de 0 grados y toda la circunferencia sale 400, son 400 grados, son 400 gradianes, es decir, la cuarta parte serían 100 grados gradianes, la mitad serían 200 gradianes y la tres cuarta parte serían 300 gradianes. Es una medida que se usa en arquitectura, por ejemplo. Si queremos tener los 10 grados, dividimos esta porción en 10 y tendríamos 10 grados, porque 100 dividido 10 es 10. Por último, los grados, los radianes, que son los grados naturales de la trigonometría, y decimos que bueno, si salimos de aquí tendríamos 0 radianes y toda la vuelta serían 2pi radianes, 2pi, donde pi ya sabemos que son 3, 14, 16, etc. Es decir, sería 2 veces 3, 14, 16. Es decir, si salimos de acá y damos toda la vuelta serían 2pi. Si damos la vuelta a la mitad, tendríamos, en vez de 2pi, tendríamos pi. 3, 14, 16 radianes. Si llegamos a la cuarta parte, tendríamos pi sobre 2. Es decir, la mitad de 3, 14, 16, etc. Y si llegamos a la tres cuarta parte, tendríamos 3 medios de pi. Ahora, si me dicen, bueno, representa 1,5 grados radianes, bueno, esto lo divido a este ángulo proporcionalmente, y ahí podría ver cuánto vale 1 radián, 2 radianes, 3 radianes, ¿sí? Acá sabemos que son la mitad de 3, 14, 16, es decir, esto sería 1,6 o lo que sea, ¿sí? Eso es interesante saberlo porque normalmente son tan referenciados de distinta manera. Yo no estudio arquitectura, entonces los grados centesimales no estoy acostumbrado a usarlo. Uso en general los sexagesimales y los radianes.
Bueno, espero que les haya servido el presente módulo y después veremos ejercicios relacionados con las funciones trigonométricas que acabamos de ver. Adelantamos algo en las derivadas, algunas funciones que la derivada de algunas funciones donde, bueno, dijimos que la derivada del seno de un ángulo es el coseno, ¿sí? Y así sucesivamente. Esas cosas hay que estudiarlas. Por ahora llegamos hasta acá con este módulo. Gracias y será hasta el siguiente módulo. Vamos a tratar de disfrutar un poco